Queremos saber sobre la adicción. Si tú, por ejemplo, te rompes la cadera, te llevarán a un hospital y te darán una gran cantidad de diamorfina durante semanas o incluso meses. La diamorfina es heroína. Es de hecho más fuerte que la que un adicto puede conseguir en la calle porque no está contaminada por otros elementos que los traficantes de droga añaden para diluirla. Actualmente hay gente cerca de ti consumiendo un montón de heroína de lujo en los hospitales, así que al menos algunos de ellos deberían convertirse en adictos. Pero esto ha sido estudiado a fondo. No ocurre. Tu abuela no se convirtió en una yonki después de su reemplazamiento de cadera. ¿Por qué es esto? Nuestra teoría actual sobre la adicción proviene en parte de una serie de experimentos realizados a partir del siglo XX. El experimento es simple. Coges una rata y la metes en una jaula con 2 botellas de agua. Una que solo contenga agua y otra en la que el agua esté mezclada con heroína o cocaína. Casi todas las veces que se realiza este experimento, la rata se obsesiona con el agua con la droga y sigue consumiendo más y más hasta que se mata. Pero en los años 70, Bruce Alexander, un profesor de psicología, se dio cuenta de algo extraño sobre este experimento. La rata es colocada en la jaula totalmente sola. No tiene nada que hacer más que tomar la droga. ¿Qué pasaría, se preguntó, si probamos esto de manera diferente? Así que construyó el parque de ratas, que es básicamente el paraíso de las ratas. Es una jaula de lujo donde las ratas tendrían pelotas de colores, túneles por los que corretear, muchos amigos con los que jugar y podrían tener mucho sexo. Todo lo que un pueblo de ratas podría desear. Y tendrían las botellas del agua con la droga y las del agua normal. Pero aquí está lo fascinante. En el parque de ratas casi nunca se consumía el agua narcotizada. Ninguna de ellas la utilizó de forma compulsiva. Ninguna de ellas tuvo sobredosis. Pero tal vez esto es algo que solo ocurre con las ratas, ¿verdad? Bueno, resulta que hubo un experimento humano algo parecido. La guerra de Vietnam. El 20% de las tropas estadounidenses en Vietnam utilizaba mucha heroína. La gente en casa estaba realmente en pánico porque pensaban que habría cientos de miles de yonkis en las calles de los Estados Unidos cuando la guerra terminase. Pero un estudio siguió a los soldados cuando volvieron a casa y encontró algo sorprendente. No fueron a rehabilitación. Ni siquiera mostraban síntomas de abstinencia. El 95% de ellos simplemente pararon una vez llegaron a casa. Si crees la antigua teoría de la adicción, esto no tiene ningún sentido, pero si crees la teoría del profesor Alexander, tiene mucho sentido. Porque si te ponen en una horrible jungla en un país extranjero en donde no quieres estar y puedes estar forzado a matar o morir en cualquier momento, consumir heroína es una buena forma para pasar el tiempo. Pero si vuelves a tu agradable casa con tus amigos y familiares, es el equivalente de que te saquen de la primera jaula y te metan en un parque de ratas para humanos. No es un producto químico, es tu jaula. Necesitamos pensar sobre la adicción de forma diferente. Los seres humanos tienen una necesidad innata para crear vínculos y conectarse. Cuando estamos felices y saludables, nos vinculamos con las personas que nos rodean. Pero cuando no podemos porque estamos traumatizados, aislados o derrotados por la vida, nos vinculamos a algo que nos da una sensación de alivio. Puede ser consultar nuestro móvil sin parar, puede ser pornografía, videojuegos, Reddit, juegos de azar, o podría ser la cocaína. Pero nos vincularemos con algo, porque esa es nuestra naturaleza humana. El camino para deshacerse de vínculos no saludables es formar vínculos saludables, para estar conectado con la gente con la que quieres estar. La adicción es solo uno de los síntomas de la crisis de abstinencia que ocurre a nuestro alrededor. Todos lo sentimos. Desde los años 50, la media de amigos cercanos que un norteamericano tiene se ha disminuido constantemente. Al mismo tiempo, la cantidad de superficie de suelo en sus hogares ha incrementado. Elegir la superficie del suelo en lugar de amigos. Elegir las cosas en lugar de las conexiones. La guerra contra las drogas que hemos estado combatiendo durante casi un siglo ha empeorado todo. En lugar de ayudar a las personas a curarse y arreglar su vida, las hemos alejado de la sociedad. Hemos hecho que sea más difícil para ellos conseguir puestos de trabajo y se estabilicen. Les quitamos los beneficios y apoyos y los hemos pillado con drogas. Les ponemos en cárceles que son literalmente jaulas. Ponemos a gente que no está bien en una situación que les hace sentir peor y los odiamos para no recuperarse. Durante demasiado tiempo hemos hablado solamente sobre la recuperación individual de la adicción, pero ahora necesitamos hablar sobre la recuperación social, porque algo nos ha ido mal como grupo. Tenemos que construir una sociedad que se parezca mucho más al parque de ratas y mucho menos como esas jaulas aisladas. Tendremos que cambiar la manera antinatural en la que vivimos y redescubrir el uno al otro. Lo opuesto a la adicción no es la sobriedad. Lo opuesto a la adicción es la conexión. Buenas noches, ahora sí, ya bienvenidos todos, bienvenidos a esta semana de inteligencia emocional que inicia el día de hoy. Me alegra mucho ver tantas personas conectadas, ver personas
caritas conocidas, pero también muchas caras nuevas que nos acompañan en esta comunidad que construimos y que la construimos porque todos tenemos un mismo interés, una misma inquietud, algo que a todos nos mueve y que nos mueve esa necesidad de trabajar por nuestros hijos, de educar, digamos, en un ambiente mucho más sano. Entonces, bienvenidos a todos. Les recuerdo que hoy inicia nuestra semana de inteligencia emocional con la clase de conexión, que vamos hasta el 26 de abril y terminamos en nuestro taller de empoderarte con chicos y jóvenes, 29 y 30 de abril y 6 y 7 de abril para los más pequeñitos. Bueno, me encanta saludarlos. Les voy a pedir que en esta clase estemos muy activos. La idea es que estos espacios sean de construcción, de pensamiento, construcción de conocimiento, que no sea una clase magistral, sino una clase que nos permitamos construir entre todos el conocimiento y las herramientas que necesitamos. ¿Listo? Entonces, súper activos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a estar muy pendiente del chat cuando tengan alguna pregunta, cuando quieran dar una opinión. Está abierto todo el tiempo el espacio para que podamos hacerlo. ¿Listo? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de conexión y por eso el video del inicio, que en el grupo también lo compartí para que lo fuéramos revisando, nos empieza a hablar desde este tema, desde una problemática social y cómo la conexión nos puede llevar a mejorar esa problemática social. Entonces, la clase de hoy, la primera de 4 clases, es conexión y cómo fortalecer el vínculo emocional con mi hijo, ¿no? Cómo generar esa conexión, ese vínculo emocional que me ayude a sostener la emocionalidad de mi hijo. Entonces vamos a dar inicio. Y quiero que si alguien está en este momento activo, que me pueda dar una mirada desde lo que vimos en el video y esta palabra de conexión. Entonces voy a ya activar el chat, voy a estar viéndolos. ¿Quién me puede dar una mirada desde lo que vimos en el video y esta palabra de conexión? ¿Qué podemos entender por conexión? Aprovecho para ir saludándolos, como les digo, caritas nuevas, Adrianita, muchas gracias por estar aquí. También veo a Luz. Hola Nora, ¿cómo están? ¿Qué me quiere dar una visión desde lo que vimos en el video, que a través del experimento que hizo el doctor Alexander, y la palabra conexión? ¿Qué podemos encontrar ahí? Vamos, no sean tímidos, vamos a trabajar en este espacio, en conectarnos y en trabajar juntos. ¿Alguien me quiere contar? Alejita, no. Buenas noches, yo. Vale. Luz, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntame. Bien, Alejandra, súper este video porque en realidad siento que hay mucho de acierto en él. Como lo decía el video, cuando tenemos conexión con otros seres humanos y entre todos nos apoyamos, nos ayudamos, nos damos cariño, nos damos aprecio, nos ayudamos, nos colaboramos, hay esta conexión que nos hace sentir a los demás completos, nos hace sentir bien cuando nos valoramos entre nosotros y nos validamos. Entonces, súper, porque se generan sustancias que quizá la droga de la que nos hablaba el video no sea necesaria, porque hay otras que nos hacen sentir bien y nos hacen sentir. Gracias, mi Luz. Máster, ¿me estás hablando? Se te activó el micrófono, no me di cuenta. Bueno, tal vez se te activó. ¿Alguien más que me quiera comentar algo, dar como una mirada de esto que estamos viendo en el video, que además no es algo muy lejano a lo que pasa en la sociedad? Ahí, digamos que ponían las diferentes adicciones que tenemos y que vemos normalmente en nuestra sociedad, ¿no? El celular, juegos, drogas, bueno, ahora el vapor, que está tan de moda en los adolescentes. Bueno, vamos a ir trabajando entonces en este tema. Y para empezar, quiero pues hablar sobre eso. ¿Qué es conexión? ¿Qué es conectar con alguien? ¿Cómo entiendo yo esa palabra de conectar con alguien? Entonces, la conexión es esa relación, ese vínculo emocional que se crea con alguien.
es un vínculo que me permite transmitir un sentimiento de pertenencia a algún lugar. El primer vínculo de conexión que tenemos es con nuestra familia, pero más allá de ser un vínculo porque nací en esta familia, es un vínculo que se genera cuando en ese espacio mis inquietudes importan a los demás, mis sentimientos importan a los demás, soy importante en el mundo del otro, ¿no? Y pues la conexión es la base de la educación. Necesitamos conectar con el otro para poder conectarnos con el otro, ¿sí? Necesitamos, para educar, para enseñar, para llevar un proceso de formación, yo necesito conectarme con el otro. Entonces, la conexión es este primer vínculo que tenemos en nuestra familia. ¿Qué pasa cuando desde el principio, desde pequeños, el vínculo no se genera adecuadamente? Pues vamos a generar y vamos a tender a buscar la conexión en otras cosas, en cosas materiales, en otras personas, en ciertas actitudes, en ciertas conductas. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, como decía el video, y como seres sociales necesitamos sentirnos conectados. Entonces la conexión la vamos a entender en este espacio de paternidad, en este espacio de formación, como ese vínculo emocional que yo genero con el otro. ¿Cuándo se genera el vínculo? Pues inicia desde la gestación. Ya hay muchos estudios que reconocen que el feto tiene la capacidad de sentir las emociones de su madre y generar ese vínculo de conexión. Claramente en el nacimiento se genera el segundo vínculo, el primero es con nuestra madre, el segundo vínculo es con las personas que nos rodean, ¿no? Mi papá, mi abuela o aquellas personas que están en el proceso de cuidado del recién nacido. Entonces ahí se van generando más conexiones. En clase yo les explico a mis alumnos cuando vemos este tema que la conexión es como todas esas ramitas que nos van uniendo, esas personas que nos van sosteniendo en la vida. Y se forma o se construye más adelante con el proceso de paternidad, los primeros 5 años de vida. Entonces, esta conexión, este vínculo con las personas que tenemos, se construye en los primeros años de vida, nos permite generar ciertas habilidades que más adelante van a ser habilidades sociales para conectar con otros, pero también ciertas habilidades emocionales en sentirme seguro, estable, en saber que el lugar al que pertenezco es positivo, a que pertenezco a un lugar y a que hago parte de un sistema que en ese momento va a ser familiar. Los primeros 5 años, pues los chicos tienen los niños tienen toda la atención en ellos, la presencia absoluta de los padres, entonces se sienten muy, muy conectados. Sin embargo, cuando van creciendo, esa conexión se va destruyendo. Lastimosamente los padres somos de los primeros que empezamos a generar esa desconexión con nuestros hijos y lo hacemos porque hacemos parte de un sistema. Entonces, de los 6 a los 2 años, del recién nacido a los 6 años, la conexión se va desarrollando a través de cómo yo me desenvuelvo en mi casa, cómo mis padres se desenvuelven conmigo. Pero normalmente en un bebé la atención está completa, los papás son muy presentes en su desarrollo y en su crecimiento, están muy enfocados en cada momento de su vida, si caminó, si habló, si comió. Cuando ya los niños llegan a los 6 años y normalmente entran al sistema escolar, digamos que se genera la primera desconexión. Ya no estoy en casa con mis papás todo el día, ahora estoy en otro sistema que es el escolar. Y ese sistema me genera unas necesidades diferentes. Y sobre esas necesidades diferentes, a mí me piden actuar de una forma diferente. Entonces ya la conexión no está solamente en casa, sino con la profe, con los amigos, con las personas que conozco afuera. Y ya no es tan fácil recibir esa atención de parte de los niños. Muchas profes saben que de pronto el paso del preescolar a la primaria, ese primer año, es muy duro y es una de esas razones, es esa, que yo me siento desconectado con mi familia, desconectado con la casita donde me cuidaban, desconectado de las personas que me rodean y que son familiares para mí. Y de los 12 a los 18 años, pues se destruye más esa conexión con las necesidades sociales del sistema. ¿Cuáles son las necesidades sociales del sistema que hoy, en este momento, ustedes creen que tienen los niños? Voy a ir hablando con ustedes, me dicen
¿cuáles son las conexiones que tienen, estoy aquí por interno, cuáles son esas conexiones que tienen los chicos en el colegio? Bueno, les decía, los profes, los estudiantes, sus amiguitos, ya pasa su sistema a ser un poquito más grande, ya no es solamente mi casa, sino el colegio. Y dentro de ese sistema, dentro de ese nuevo espacio en el que estamos desarrollándonos como niños, empiezan a generar cosas que me hacen sentir diferente y que me hacen sentir diferente a mi familia. Entonces, por ejemplo, cuando era muy pequeño, todo lo que yo hacía estaba bien. Cuando entro al sistema educativo, se me exige que tenga unas calificaciones, se me exige una conducta específica, se me exige ciertas habilidades que cuando el niño no las puede desarrollar, pues empieza a sentirse no identificado con ese sistema y por lo tanto desconectado. Muchos chicos me dicen, es que yo siento que yo hago parte de otra familia, yo no me siento reconocido con mi familia es de una forma y yo soy de otra. ¿Por qué sucede esto? Porque empezamos a ponerles cargas a los chicos desde muy pequeños de cumplir con ciertos estándares y además ellos empiezan a construir su propia identidad, ¿no? Y parte de esa identidad es lo que me dice el sistema, pero también lo que he aprendido en casa. Y están en la dualidad de si sigo lo que me dice el sistema o si sigo lo que he aprendido en casa. En la actualidad el sistema es muy fuerte. ¿Qué les pide a los chicos en la actualidad, a los adolescentes? Les pide un estándar de belleza, les pide buenas calificaciones, les pide buena conducta, les pide sobresalir en un deporte, en un instrumento, en algo, pero sobresalir. Y toda esa presión los va haciendo sentirse desconectados de su red. ¿Sí? Ya, como veíamos en el video, ya ese lugar positivo en el que yo me desenvuelvo ya no es tan positivo, ¿sí? Ya el sistema del colegio donde me molestan, donde me hacen bullying, ya no es tan positivo. Ya no me es tan fácil conectarme con mis amigos, ya no es tan fácil conectarme con mi mamá, con mi papá. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a generar problemas emocionales y empiezan a verse ya la necesidad de conectar con otras cosas, con videojuegos, con el celular, con otros amigos, con Instagram, con redes sociales, con el televisor, con cualquier cosa con la que ellos sí se puedan sentir identificados. La conexión hace parte también de mi identidad, de con qué me identifico, con qué siento que yo puedo ser par, puedo ser igual. ¿Alguna pregunta? Quiero que me digan en este momento si tienen alguna pregunta, pero además quiero que me cuenten si a través de lo que hemos hablado pueden observar cómo se destruye la conexión en su casa. ¿Qué cosas, qué parámetros, qué está sucediendo en este momento en su casa que no estoy generando ese vínculo emocional con mis hijos? Quiero que me lo cuenten, qué ha pasado, qué se está desarrollando en casa que no me permite desarrollar ese vínculo emocional. Aquí estoy leyéndolos, que me cuenten. Bueno, tengo muchas personas en sala, no había visto todavía, no me había volteado a abrir la pantalla y me da mucha alegría tener a muchas personas en sala, de verdad. Gracias a todos por asistir, pero quiero que seamos un poquito más dinámicos. Cuéntenme qué creen ustedes en este momento que no está permitiendo que en mi hogar yo tenga una conexión directa con alguno de mis hijos o con mis hijos. Y miren que esto no es solamente un tema que debe ir de papá a hijo, sino que a veces nos sentimos desconectados también entre nosotros mismos, ¿no? Tal vez con mi esposo, tal vez con mi mamá, con mis hijos. Como docentes a veces nos sentimos desconectados con nuestros alumnos o, ¿por qué no?, con las personas que dirigen la institución. Y entonces yo empiezo a sentir que no hago parte de este lugar. Quiero que me cuenten, vamos hablando. Vamos a ir construyendo este espacio juntos. Adrianita, cuéntame. Gracias. Mira, yo creo que una de las cosas que me he dado cuenta, una es el lenguaje que a veces usamos entre Salomé y yo.
y entre Natalia, que es la adolescente ya adulta, digamos, que tiene 18 años, ha sido ese el lenguaje que tienen, y lo que para ellos es bueno o malo, también me ha costado trabajo, porque para mí es malo, pero para ellos es bueno algunas cosas, sobre todo el tema de la música, todo lo que implica el lenguaje, tanto oral como no verbal. Me ha costado, a veces ha roto la conexión que tengo con ellos. Gracias, Ariana. Sí, es muy cierto, la forma en que tal vez nos comunicamos. Ya sentimos que no hablamos el mismo idioma que nuestros adolescentes, y eso lo he escuchado mucho, es verdad, la forma en que nos comunicamos. Bueno, me dice por aquí Andrea Silva que la parte emocional con mi pareja es muy cierto. A veces nosotros no nos sentimos conectados en nuestra casa y queremos conectarnos con nuestros hijos, pero con mi pareja no me puedo conectar o no me siento conectado totalmente. Me dice Enid, imponer mis ideales o mi punto de vista en diferentes conceptos, tanto en la parte personal o familiar. Eso también es un tema muy importante, Enid, gracias por traerlo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esa necesidad como padres que tenemos, y además de que la tenemos, nos la enseñaron, esa necesidad que sentimos de imponernos, de todo el tiempo decir, así se hace, así debe ser. Eso nos crea desconexión, porque cuando a mí me imponen todo, yo no me siento que hago parte de esto, siento que debo obedecer, y ellos, los chicos también tienen ese sentimiento, también percatan que yo no pertenezco aquí, yo solo debo obedecer. Pero bueno, ya va reconociendo más o menos algunas cosas de qué genera o qué deshace ese vínculo emocional. Quiero que entremos en materia a hablar en cómo fortalecerlo, cómo fortalecemos ese vínculo emocional. Bueno, pero antes quiero preguntarles por qué creen que necesitamos conectarnos con otros. ¿Por qué creen que este tema de conexión, de sentirme conectada con mis hijos, es importante? Es muy importante el por qué lo hago, porque eso me genera una intención diferente a hacerlo, porque sí. Y mientras que ustedes se animan a hablarme y me vayan escribiendo por el chat por qué es importante conectar con mis hijos, quiero contarles que en algún momento de mi vida, cuando mi hija tenía unos 7 años, yo empecé a sentir que ya no hablaba con ella, que ella estaba alejada, que yo le preguntaba, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Cómo estuvo las clases? Bien. ¿Cómo te fue con la profesora? Bien. ¿Quieres hablar? No. Y empezó a hacer como muy monosílabas sus respuestas. Y eso me empezó a generar mucha inquietud. Yo decía, algo le pasa, o está brava, o qué sucede. Y empecé a hablar con ella un poco más en las noches, pero siempre en la interrogación, ¿no? Parecía un interrogatorio. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué? ¿Pero cuéntame? ¿Pero qué está pasando? Y ella siempre me respondía lo mismo, no, no pasa nada. Me di cuenta después de estar en muchas clases, de hacer muchos, digamos, procesos de aprendizaje en la parte de paternidad afectiva, que preguntar todo el tiempo no iba a ser la solución. Y empecé a desarrollar una técnica que aprendí de llegar y en vez de preguntarle qué le había pasado ya en su día, empecé a contarle yo qué me había pasado. No, mira que hoy en el trabajo me fue así, así, y entonces me pasó esto, y ella me escuchaba con mucha atención. Y después de que me escuchaba, tenía más interés de contarme lo que le había pasado a ella en su día a día. Y empezamos a encontrar esos momentos de contarnos lo que estaba pasando en nuestra vida, no desde cómo te fue, sino desde esto me pasó a mí, esto estoy viviendo yo, es si me estoy sintiendo yo. Y desde ahí encontré ese espacio de conexión con mi hija, en el que ella en algún momento ya después me dijo, mamá, no te contaba nada porque sentía que tú no me escuchabas, porque sentía que a ti no te importaba lo que a mí me pasaba. Y para mí escucharlo fue muy duro. Ella era todavía pequeña, pero fue como ese gran despertar de decir, no se siente escuchada. Aunque yo como mamá siento que sí la estoy escuchando, ella no se siente escuchada. Entonces, bueno,
¿Por qué necesitamos esta conexión? Porque conectarnos o la conexión está, digamos, vinculada con la emoción de la tristeza. Cuando nosotros no estamos conectados socialmente, nos genera tristeza. Y esa tristeza nos habla de lo que es importante para nosotros, de cuáles son las cosas que para mí son importantes. Todo lo que a mí me genera tristeza es porque es importante para mí. Entonces, si me siento desconectada, mi emoción va a ser tristeza. Si mi mente me dice, yo no hago parte de mi familia, mi emoción va a ir encaminada hacia la tristeza. Y la tristeza me habla de aquellas cosas que son importantes para mí. Me habla de mi estabilidad, de eso que para mí genera un lugar seguro, que me sostiene. Entonces, vean cómo se va desencadenando. Yo ya no me siento perteneciente a algún lugar, entonces me genera tristeza y entonces me desestabilizo. Desestabilizo mi emoción, desestabilizo mi cuerpo, desestabilizo mi mente, porque ya no sé a dónde hago parte, de dónde hago parte. Eso es, digamos, el proceso que se vive cuando nos empezamos a sentir desconectados. Y quiero que ustedes busquen de pronto un espacio, un momento, un lugar en el que se hayan sentido desconectados y me cuenten si se llevó de esta manera. Entonces, primero digo, no hago parte de este lugar. Ahí es el primer síntoma de desconexión. Muchos niños, muchos adolescentes en las terapias me dicen, yo siento que no hago parte de mi familia. Cuando escucho eso, sé que es que no está conectado. No hacer parte de algo es que no me siento conectado con ese lugar. Y luego me doy cuenta que su emoción normalmente va hacia la tristeza, que a veces es emoción, pero luego en los adolescentes se vuelve más un estado de ánimo porque están tristes mucho tiempo, muy seguido, y luego me doy cuenta que se empiezan a desestabilizar. Entonces ya no me va bien el colegio, ya no me va bien, no saco buenas notas, ya no, porque no me siento que hago parte de ningún lugar y empiezo a perder el sentido de lo que hago. Entonces para eso me sirve la conexión, para mantenerme conectado, para mantener esas cosas que me importan claras y para sentirme perteneciente a algo. Entonces, ¿qué hacemos para, digamos, poder conectar con nuestros hijos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos conectar con las personas que nos rodean? No solamente con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros estudiantes. ¿Cómo conecto socialmente de forma positiva? Como habíamos el video al principio, cuando yo puedo conectar socialmente de forma positiva, puedo también generar una emocionalidad diferente. Puedo abandonar ciertas conductas adictivas, lo proponían ahí, que me genera la desconexión. Cuando yo estoy conectado socialmente, no necesito esas conductas adictivas. Y eso es lo que debemos empezar a buscar más hoy en nuestros niños. Evitar que se sientan desconectados para evitar a que lleguen a esas conductas adictivas. El celular es el primer mecanismo que tienen de desconexión. O sea, yo tengo un celular, ya no necesito a nadie alrededor. Creo que tengo muchos amigos, creo que hablo todo el tiempo, pero la verdad es que no, estoy desconectado socialmente, pero tengo con quién, digamos, que desarrollarme en comunidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son, digamos, esos tips para fomentar la conexión con mi hijo? El primer tip es crear perdónenme un momento que no me escucho. Ya, listo. Crear empatía con lo que el otro siente. Crear empatía me ayuda a expresarme desde lo que tiene el otro. Crear empatía me ayuda a hacer que el otro sienta que para mí sus emociones es importante. He escuchado muchísimos padres, muchísimos adultos que le dicen a los niños, pero está triste por eso. No, pero solo por eso. No, pero es que por eso no se debe poner triste. Pero le dio rabia de eso. No, qué bobada. Cuando yo hago eso, cuando yo invalido la emoción del otro, cuando tengo empatía con el otro, lo que pasa es que él no se siente importante. Sí, tal vez para nosotros como adultos el mundo de los niños es un mundo muy fácil, ¿no?
estar triste porque se dañó mi pelota, pues no tiene sentido para nosotros como adultos, pero para ellos es súper importante estar triste porque se dañó mi pelota. Cuando somos capaces de generar esa empatía con el otro, conectamos con él porque le estamos diciendo que tus emociones son importantes para mí. Y no solamente funciona con los niños, funciona con todas las personas. Cuando hay una persona al lado mío que está triste, que está enojada, que está llorando, yo soy empática con su emoción, conecto con esa persona y le digo, ¿sabes qué? Lo que estás sintiendo es importante para mí. Yo no lo estoy sintiendo, pero es importante para mí. Y ahí generamos conexión. ¿Qué más podemos hacer? Crear un equipo horizontal. En las familias, en los colegios, en los lugares donde se desarrollan o se forman niños, normalmente hay un equipo jerárquico. Entonces, está el profesor y los chicos que hacen caso. Está el papá y los hijos que hacen caso. Está la mamá y los hijos que hacen caso. Todo es una jerarquía, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que siempre el adulto está encima del niño. Entonces, crear un equipo horizontal me permite hacerlos parte del desarrollo, hacerlos parte de su educación, hacerlos parte de su proceso de formación, hacerlos parte de. En ese hacerlos parte hay muchas, digamos que, discusiones y se genera mucha mala información porque muchos papás me dicen, no, pero entonces yo voy a ser el amigo de mi hijo y no me va a hacer caso. No, crear un equipo horizontal no quiere decir que voy a ser el amigo de mi hijo. Crear un equipo horizontal quiere decir que yo tomo unas decisiones y te permito acompañar otras decisiones. Crear un equipo horizontal quiere decir que entre todos ponemos unas reglas de juego, que entre todos creamos un código familiar. Bueno, ya muchos de ustedes saben que es un código familiar, pero para los que no, son esos límites, esas reglas de mi casa que no son negociables. Cuando yo como papá impongo, que era lo que nos decía Enid hace un rato, cuando yo impongo las reglas, pues yo no me siento, el que la recibe no se siente parte de. Cuando yo impongo las reglas, las impuse y punto. No conecto con ellos porque yo las estoy imponiendo. Cuando yo creo un código familiar, cuando creo unas leyes, unas reglas, unos límites claros, en el que todos compartimos o todos definimos esas reglas, entonces yo siento que hago parte de este lugar y me es más fácil cumplirlas. Y miren que esto pasa mucho en los colegios. Normalmente en los colegios los primeros días las profesoras hablan de las reglas de clase y acompañan a los chicos para que los creen. Entonces, bueno, en el salón está prohibido comer. Si todos creen que está así, está prohibido comer. Como ellos hacen parte o sienten que hacen parte de esa construcción de esas reglas que ya venían impuestas, que son las que el docente necesita para llevar a cabo su clase, pero que las hicieron que los chicos participaran, pues ¿qué pasa? Que es mucho más fácil que los chicos las cumplan, las sigan. Entonces, ¿qué puedo hacer como papá? Crear un equipo horizontal, pueden descargar el ebook que está en las redes sociales y está en la página web sobre código familiar, está ahí un paso a paso de cómo crear ese código familiar, cómo hacer ese proceso de construcción de reglas con mis hijos, pero cómo los hago partícipes. En el momento en que yo hago partícipe a mi hijo sobre las leyes, las reglas en casa, entonces ahí él se va a sentir perteneciente a un hogar y ahí se va a sentir conectado. Este ebook que les hablo de código familiar está totalmente gratis, pueden entrar y descargarlo en nuestras redes, en nuestra página web. Generar menos órdenes y más líneas claras. Menos órdenes es evitar, no hagas, no traigas, no dejes eso ahí tirado, no. Lo que hablaba Adriana ahorita que nos compartía, el lenguaje, cómo nos comunicamos. En vez de yo estar dando órdenes todo el día, puedo ir recordando cuáles son esas líneas. Bueno, a nosotros nos gusta en esta casa que esté ordenada la casa, ¿verdad? Nos gusta el orden. Entonces, tratemos de dejar las maletas en el espacio que es para que la casa esté ordenada. Súper diferente a no dejes esa maleta ahí. Cuando yo cambio mi lenguaje, cuando yo cambio la forma en que me comunico con mi hijo, también genero conexión, porque ya no estoy todo el tiempo hacia el no, sino hacia a nosotros nos gusta. A nosotros nos gusta hacer esto, nosotros queremos hacer esto, nosotros
somos respetuosos. Nosotros no pegamos. Nosotros no somos irresponsables. Cuando nos involucramos, cuando creamos identidad, cuando creamos una pertenencia, entonces hay mayor conexión. No sé si alguien tiene una pregunta, veo que Adriana tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna duda? Sí, es que pues aprovechando el espacio, yo lo que suelo hacer es decirle, acuérdese cuáles son las 3 claves del éxito: el orden, la puntualidad y la limpieza. Yo no sé si estoy haciéndolo bien o estoy condicionando la situación. Esa es como mi pregunta, yendo al tema que estás tratando del lenguaje. Tú hablas de quitar los no, yo he trabajado en quitar los no, pero ¿estoy haciendo eso? ¿Estoy bien o estoy mal? Esa es mi pregunta. Con el ejemplo que te acabo de decir, por ejemplo, yo les digo, Sí. acordémonos, dejó el bolso en la silla. Salome, ¿cuáles son las 3 claves del éxito? Y no sé qué. Pues, ella me dice, sí, mami, orden, limpieza y puntualidad. Yo, entonces, pero no sé si estoy haciendo bien o la estoy condicionando. Esa es mi pregunta. No, está bien porque ya estás quitando el no o el recoge o el mandato, ¿no? La indicación. Pero de pronto puede que, ¿y cómo te responde? La pregunta primera es cómo te responde Salomé a eso, ¿no? Porque puede ser que ella responda, ella esté entendiendo el mensaje que le quieres enviar, o puede que no. ¿Cómo te responde ella? ¿Lo hace con agrado? ¿Voltea los ojos? ¿Cuál es la respuesta? Pues hay de todas. A veces voltea los ojos, otras veces me dice, yo le pregunto cuáles son las claves del éxito y me dice sí, tales, y entiende de qué le estoy hablando y va y lleva la maleta. O sea, hay unas y otras, pero es como en el 50%, estoy como en un 50%. Listo, entonces lo que yo te podría recomendar es que a ese ejercicio en el que tú estás dando unos límites, porque esas claves del éxito son unos límites que tú estás llevando, inclúyele el nosotras. Y ya no todos los días les digas cuál es la clase del éxito, sino nosotras somos mujeres exitosas. ¿Y cómo nos comportamos las mujeres exitosas? Ya, ella responde, ella misma en su cabeza hace la conexión. Si no todos los días usas la misma frase, si no le cambias. Nosotras somos, y te incluyes, ¿no? Nosotras somos mujeres exitosas, ¿algo? ¿Cómo nos portamos las mujeres exitosas? Ya, esa es toda la indicación porque ellos inmediatamente responden. Nosotras podemos ordenar más, ¿sí? Ya creo que ahí me cogiste el hilo. Tengo otra pregunta de Andrea Silva. Tengo 2 chiquis donde uno es más organizado que el otro, por ende, uno de los dos se le repite el orden. Por ende, uno de los dos se le repite el orden, a lo que responde que se siente atacado. Uy, mira, me siento, Andrea, súper proyectada contigo porque me pasa igual, lo mismo. Mi hija mayor es súper desordenada y mi bebé de 3 años es muy ordenado. Sí, lo hice mejor con el segundo, ya era mamá consentida, no mentiras, pero él es muy ordenado. Entonces mi hija dice que a ella nadie la quiere, además porque él es el bebé y que ella se siente atacada y que todo el tiempo le estamos diciendo, recordando las cosas a ella. Entonces, lo que he trabajado con ella, lo que me ha venido medio funcionando, es la rutina, ¿sí? Dejarle muy claro porque le cuesta más el orden. Creo que parte de su personalidad es que le cuesta un poco más seguir las instrucciones. Entonces le dejo la rutina, llegas, te quitas el uniforme, levantas esto y la acompaño muchas veces. El acompañamiento es el doble, pero no hacia el regaño, sino mira, podemos hacer tal cosa, podemos ser más ordenados, podemos acompañar más a la persona que nos ayude en el aseo para que no tenga tanto trabajo. Como ya está súper pendiente, ya también me dice, tú también dejaste los zapatos ahí, tiene toda la razón. Me devuelvo, le digo, ¿sabes qué? Lo siento, tienes razón. Porque también, pues, es parte del ejemplo, ¿no? También educamos con el ejemplo. Entonces, acompañar en el proceso al que no está siendo tan ordenado, no se lo hace sentir tan atacado, sino que hace que de pronto yo comparto más con mi mamá porque me va a acompañar a hacer tal cosa y pues se mejora un poco el orden, ¿sí? Entonces el tema con este caso, que te digo, me pasa igual, me ha funcionado porque te lo digo, no lo he resuelto. Hay muchas cosas que yo todavía estoy en mi proceso de aprendizaje, pero hasta ahora me ha funcionado un poco mejor acompañarla. Vamos a hacer las 2 cosas. Vamos a levantar la maleta los 2, vamos a levantar los zapatos, hagamos juntas tal cosa que ella sienta que pasó más tiempo con ella, aunque ese más tiempo sea ordenando pues
el desorden que deja. Tengo otra pregunta. Ah, no, me dices que lo que más menos quiero es que se sienta solo. Se sienta solo. Listo, sí, la verdad, ese es un proceso de acompañamiento y también de pronto de nosotros como papás entender que a algunos chicos les funciona o digamos que en su forma de ser el orden viene más incorporado que a otros, ¿no? Hay que ayudarles a que creen sus hábitos con señales más fáciles, o sea, que si es alzar la ropa, pues tengan la canasta más a la vista, que si es no sé, alzar los libros que tengan el puesto muy claro. Necesitan más acompañamiento, entonces, de señales más claras de dónde deben estar las cosas. Bueno, vamos a continuar. Gracias por las preguntas. Vamos a ir, digamos que aprendiendo todos en el camino. Y vamos a este espacio, y es la escucha activa. Algo que genera muchísima conexión, muchísima, que de verdad aumenta los niveles de conexión con mi hijo, es la escucha activa. Es la escucha activa que me habla de no solamente escucharlo, sino interpretar las cosas. Yo lo escucho y en mi cabeza empiezo a pensar, ¿por qué me está contando esto? ¿Para qué me está contando esto? ¿Para qué mi hijo me está diciendo lo que me está diciendo? ¿Qué me quiere decir con lo que me está contando? A veces ellos empiezan a contar una historia que no tiene nada que ver con lo que ellos quieren expresar, pero lo hacen porque es su forma de llegar al lugar, a donde quieren llegar. Y yo como papá, si tengo esa capacidad de escucha activa, de estar muy presente, puedo entender y aclarar cuál es esa necesidad. Entonces, una escucha activa va entre oír e interpretar. Escucho lo que me dice, pero además me pregunto, ¿para qué me lo dice? ¿Por qué me lo dice? Porque esto que me está contando es importante. Porque mi hija llega al colegio a contarme que un niño se peleó en la clase con otro niño. ¿Por qué para ella es importante? Ella no me dice, no, es que me molestan en el colegio, sino que un niño le pegó a otro niño, y ya después de yo escuchar la historia le pregunto, ¿y tú cómo te sientes con eso que pasó? No, pues no me gusta porque nunca empezó la historia con no me gusta que en la clase peleen. Me empezó la historia contándome otra cosa. Si yo solo la escucho, le digo, ah, bueno, sí, nena, tenaz. Pero si yo la escucho, más interpreto lo que me quiere decir, soy capaz de decirle cómo te sientes con eso. Eso es muy importante. Nosotros como papás, pocas veces tenemos tiempo de practicar la escucha activa, pero yo les recomiendo, digamos que los invito a crear unos espacios específicos, ojalá se pudiera todos los días, pero si no, mínimo una vez a la semana, en la que yo me voy a sentar a escuchar activamente a mis hijos, que voy a estar al servicio de ellos. Y cuando yo escucho activamente y puedo dejar fuera mis juicios, mis interpretaciones, mis opiniones, cuando yo estoy solamente para escuchar, pero no para opinar sobre lo que sucede, ellos se sienten conectados. Les voy a poner un ejemplo. Un adolescente que quiere hablar con ustedes sobre que un amigo llevó un vapor al colegio. Esto es algo que pasa todo el tiempo, no sé cuántas mamás de adolescentes hay aquí, sino para allá van también nuestros chiquitos, pero esto pasa muy seguido. Entonces el chico llega a contarle a la mamá, no, imagínate que un niño llevó un vapor al colegio y lo pillaron, no sé qué, y hasta ahí llega la conversación. Y entra de una vez el juicio de la mamá, no, tenaz, eso es malísimo, eso daña la salud, eso es súper feo, nunca vayas a hacer eso, y llega la opinión, juzgo el hecho, y además de eso, de una vez corrijo por si las moscas, no se le vaya a ocurrir a usted también, pilas. Entonces no lo escuché, apenas entendí el tema, apenas supe lo que estaba pasando, ya tengo una opinión al respecto. Siempre tenemos una opinión en todo lo que nuestros hijos nos cuentan, tenemos una opinión. Pero si dejamos un momento fuera de esa opinión, si solo escuchamos, si no les decimos absolutamente nada, solamente les decimos, ok, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué pasó? ¿Y tú qué pensaste? Y empezamos a interrogar sobre él y no sobre lo que yo creo que debería pasar, entonces empiezo a sentirme más conectada, ellos empiezan a sentir más conectados y yo también me puedo conectar más con mis hijos porque sé qué les pasa.
quiero preguntarles si en este momento con este tema de escucha activa tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Bueno, sigamos. Entonces, escucha activa. Servicio. Estoy al servicio de mi hijo. Estoy al servicio de mi hijo para escuchar sus inquietudes. Humildad. Y esto es algo que a los papás nos pasa muchísimo. Esta parte de humildad va encaminada a esa capacidad de no dar mi opinión. Y esto es muy difícil. Yo como papá siempre tengo una opinión ante todo. Pero cuando puedo dejar fuera mi opinión, solo en ese momento, solo en ese espacio, yo no les digo que nunca le den la opinión o que nunca les digan qué quieren, nunca juzguen, no. Crear un espacio en el que yo sea muy consciente de que aquí lo voy a escuchar y no le voy a opinar absolutamente nada, aunque lo que me diga me esté generando muchas emociones por dentro, yo voy a escuchar. Ok, está bien, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo crees que pasa? Acepto sus emociones. No, pues yo me sentí bien, se sintió bien, aquí, ¿no? En la mente la mamá, se sintió bien con el vapor, Dios, me voy a morir. ¿En serio? No, pues bueno, si te sentiste bien, me parece chévere. ¿Qué pensaron tus amigos? ¿Qué dijeron? Cuando ustedes empiecen a no generar opinión inmediata, ellos empiezan a hablar un poco más y ustedes pueden conectar y aprender a conocerlos un poco más. Y por último, pues tener presencia total, ¿no? Si me están hablando y yo estoy en el celular, ajá, bueno, ok, sí, muy chévere, o voy manejando, sí, pero espérame, ahí está el semáforo en rojo y sigo, pues ellos no van a seguir hablando con nosotros porque no estamos poniendo atención. Entonces, esta parte de escucha activa es lo que mejor genera una conexión real con mis hijos y además me permite conocerlos. Pues la idea o el tip es que ojalá se pudiera todos los días 5 minutos al día en el que yo escuche y si mi hijo no quiere empezar la conversación, ellos nunca quieren empezar la conversación, pues la empiezo yo. Te cuento que hoy me pasó esto y esto y esto y ellos empiezan a interesarse y se van acercando y ya luego se vuelve una rutina. Y ya luego ellos preguntan, mamá, ¿y qué te pasó hoy? Como que a veces a mí se me olvida contarles y llegan, mami, ¿y qué te pasó hoy? ¿Y por qué te sentiste triste hoy, mamá? Y yo, bueno, ya se me había olvidado. Entonces empiezo a crear esa conexión con ellos. Y bueno, por último, perdón, entrar en su mundo. Discúlpenme. Por último, entrar en su mundo. A veces el mundo de los adultos es totalmente diferente al mundo de los niños. Y en ese entrar a su mundo, yo puedo observar, cuando yo tengo la capacidad de entrar al mundo de los niños, de los adolescentes, puedo observar que es un mundo mucho más complicado que el de nosotros. Que se sienten condicionados, que sienten que deben llenar las expectativas, que están en ese proceso de crear una identidad, que no saben cómo crearla, que tienen un mundo de emociones que además tampoco saben cómo validarlas. En estos días en los en vivos he estado hablando mucho de este tema de que les pedimos que controlen las emociones o se las censuramos, pero no les enseñamos a gestionarlas. Y en ese mundo de ellos tienen un montón de emociones que no saben gestionar, un montón de emociones que no saben cómo desarrollar. Entonces, cuando yo entro al mundo de los niños, siento que es un mundo mucho más difícil y que necesita más empatía de parte de nosotros como adultos, que necesitan más conexión, que necesitan sentirse más aceptados desde lo que son y no de lo que deberían ser, que necesitan menos expectativas y más escucha. Y la invitación en cómo conectar, porque esa es la clase de hoy, cómo conectar con mi hijo, es a través de 3 herramientas muy útiles. La primera es crear un ambiente horizontal, evitar que siempre haya una jerarquía, que siempre yo esté dando órdenes, que siempre yo esté diciendo qué hacer, sino más bien generar ambientes horizontales en el que los dos podemos construir ciertas reglas o ciertas propuestas para la casa, para el colegio, para el hogar, bueno, para donde estemos. La segunda, escuchar activamente, escuchar sin juicios, escuchar sin dar mi opinión. Hagan ese reto esta semana
en cómo puedo escuchar a mi hijo sin dar mi opinión y des en cuenta de cuántas opiniones pasan en su cabeza y qué difícil es mantenerlas ahí. Y la tercera es entrar en el mundo de ellos y darnos cuenta que no necesitan más expectativas y más carga de lo que queremos que sean, sino en qué necesitan ellos que nosotros seamos. ¿Qué tipo de papá necesita mi hijo? Pregúntense esto, ¿qué tipo de papá necesita mi hijo? ¿Qué tipo de docente necesita mi alumno? ¿Qué tipo de persona soy para el mundo que me rodea? ¿Qué manera de ser ayuda o no a las personas que me rodean? Eh, enseñarlos a gestionar sus emociones, a gestionar sus pensamientos, a que todo eso que ellos están sintiendo entiendan que es parte de ellos y que tengan una intención positiva. Siempre hablamos en SOCA que gestionar las emociones son reconocerlas, validarlas e intencionarlas. Reconocer que estoy triste, feliz o lo que sea que siento, validarlo, aceptar mi tristeza, está bien estar triste, está bien estar enojado, está bien estar feliz y darle una intención. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento feliz? ¿Por qué tengo rabia? ¿Qué es esto que estoy sintiendo y por qué lo siento? Y digamos que esto es algo que vamos a seguir trabajando durante toda la semana, que vamos a trabajar fuertemente con los chicos el fin de semana en Empoderarte, porque digamos que eso es enseñarles a gestionar sus emociones. A esto es lo que ellos van al campamento a aprender a gestionar sus emociones y es algo que vamos a seguir trabajando de manera tal que lo tengan incorporado en su vida y sean capaces de gestionar siempre sus emociones. Otra cosa muy importante es entender que en este proceso de aprender a educar desde una forma de pronto diferente a la que fuimos todos educados, es de subida y bajada, ¿no? Hay días en que yo personalmente lo hago muy bien, hay otros que, como hablaba hace un rato, eh, también me pasa con mis hijos, también digo, no sé qué más hacer, no sé qué más herramientas usar, pero de eso se trata, de saber, uno, que no estoy sola, Dios mío, no estoy sola, tengo 40 personas conectadas en este momento, todos con un mismo porqué, y el porqué es porque quiero un mejor futuro para mi hijo, porque quiero un hijo exitoso, como dice Adriana, y porque entendí que el éxito está en gestionar mis emociones, el éxito está en las habilidades blandas que adquiera. Entonces, a través de este camino, de saber que no estoy sola, de equivocarme y volverlo a intentar, es que puedo construir de pronto un mundo mejor para mis hijos. Y estoy aquí acompañándolos a ustedes para que también lo hagan, construir una mejor forma de educar. Tengo algunas preguntas que voy a contestar antes de finalizar con una pequeña reflexión. ¿Cuáles son sus redes sociales, Luz? Ya te las escribimos por chat. ¿Y alguna otra pregunta? Por aquí. Reconocer, validarlo y darle una intención y decir por qué. Gracias. Ah, era un resumen. Perfecto, Adriana. Bueno, quiero que imaginen esto. Quiero que cerremos un momento todos los ojos y imaginemos qué pasaría si nosotros como adultos hoy tuviésemos la capacidad de gestionar todas nuestras emociones. Si fuésemos capaces de gestionar nuestra ira, de entender por qué nos da ira, de gestionar nuestra tristeza, de trabajar en equipo. ¿Qué sería, digamos, la sociedad en este momento? ¿Qué sería mi vida en este momento si yo tuviera esas habilidades ya incorporadas? ¿Cómo sería mi mundo? Creo que lo pensemos un ratico y que me cuente cómo es ese ideal en el momento en el que yo ya sé gestionar mis emociones, en que yo ya sé cómo trabajar en equipo, sé cómo liderar un equipo, no desde el mandato, sino desde la cooperación. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Cómo sería esa vida para ustedes? Piensen un momentico, quieren abrir micrófonos, ábranlos. Pueden escribirme también por chat, aquí los estoy viendo. ¿Cómo sería?
Bueno, y ahora que ya lo hemos interiorizado, Lina, creo que tienes levantada la mano. Ah, no, no, ya era una cosa que... Listo, ahora que lo hemos interiorizado, les voy a decir y les voy a pedir que este sea el legado que queremos dejar a nuestros hijos, que este sea el legado que queremos dejar en nuestros estudiantes, que esta nueva generación que estamos formando sea una generación que sepa gestionar sus emociones, que sepa trabajar en equipo, que sepa liderar, que las habilidades blandas sean su carta para llegar al éxito. Porque el éxito no se consigue con títulos, el éxito se consigue con trabajar en equipo, con escuchar activamente, con liderarme y liderar a otros. Entonces, quiero que esto que ustedes imaginaron, quiero que sea el legado que ustedes le dejan a sus hijos, a sus estudiantes o a los niños que acompañan en formación. Por último, voy a terminar Quiero preguntarles si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Este es el espacio de preguntas. No tengo más. Listo. Tatiana, ¿tienes alguna pregunta? Básicamente, más que pregunta, es el hecho de agradecerte por este espacio, porque, bueno, yo estoy aquí en representación de algo que se llama Emprende Kids. Fuimos invitados por Lisset y de verdad estamos muy, muy, muy contentos de que información como esta se quede en cada una de las familias con las cuales nosotros estamos también trabajando. Entonces, agradecerte por el espacio y por esta información tan valiosa que nos estás brindando. Muchas gracias, Tatiana. Me encanta que me acompañen también de estos espacios porque esto es un movimiento que debe compartirse, que debe llevarse a las casas, que debe llevarse a los papás y sobre todo porque como mamá siempre tuve esa conversación de que no sabía cómo, no tenía la herramienta, no sabía qué hacer. Sabía en mi interior que no podía hacerlo de la misma forma en que me educaron a mí, pero no tenía las herramientas y no sabía dónde. Y creo que con muchas mamás que hablo me dicen es que no sé qué más hacer, es que no sé cómo hacerlo. Y desde esa posición de como mamá en la que me encontré, en que dije, no sé cómo hacer esto, y empecé a buscar herramientas, desde ahí nace la necesidad de llevar herramientas a otros padres, pero sobre todo de comunicarnos, ¿no? De crear una comunidad, de pertenecer, de sentirme conectada con padres, con personas que acompañan procesos, de sentirme conectada con otros para saber que no estoy sola haciendo un cambio en la educación, sino que somos muchos que creemos en una educación diferente. Muchísimas gracias, Tatiana. Y bueno, les voy a dejar al finalizar con una pequeña reflexión que los invito a que sigan. Vamos a pensar que esta pequeña semilla que estamos viendo en la pantalla es un niño. Y ese niño que nace empieza a tener una sola raíz que lo ancla a la tierra y le permite crecer. Luego que nace el niño, empiezan a salir más raíces. Ahí va integrándose a su proceso de crecimiento de esa semilla otras personas, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus docentes, y cada vez para que la semilla vaya creciendo, esas conexiones deben ser más fuertes y más grandes. Perdón. Cuando la semilla va creciendo, si se dan cuenta, pasan dos cosas. Una, que la semilla ya está afuera y que esos lazos, esas raíces quedaron bajo tierra. Pasa mucho con nuestros hijos que a veces sentimos que ellos ya volaron, que ya están fuera, que ya no somos importantes en su vida, porque su foco está en el exterior. Pero como se dan cuenta, aunque el foco de la semilla está ahora en el exterior, son esas raíces, son esas conexiones las que le permiten sobrepasar lo que el ambiente o lo que el sistema le genera a esa semilla. Si hay un viento fuerte, si hay lluvia, si algo pasa sobre ella, aquello que lo va a sostener son las semillas que cada día deben ir creciendo más. Esas raíces son sus conexiones. Esas raíces de este árbol que crece
para nosotros como seres humanos, somos toda la familia, todos los amigos, todas las personas que nos acompañan y nos permiten seguir creciendo. Y entre más conexión tenga y entre más personas tengan que me acompañen socialmente, puedo seguir creciendo más y germinando más y avanzando más. Cuando no, cuando se me van cortando, cuando mis raíces no crecen, cuando se cortan las raíces de una planta, deja de crecer, deja de fortalecerse y deja de salir adelante. Entonces, esa invitación es para que entendamos que nosotros somos las raíces de nuestros hijos, somos las raíces de nuestros estudiantes, somos las raíces de nuestros niños, que van a crecer siempre y cuando cuenten con la conexión necesaria con esas raíces, cuenten con la sabiduría, con el fortalecimiento necesario para verlos crecer. Y un día, ese árbol va a crear un fruto y ese fruto va a caer del árbol y va a empezar un nuevo proceso. Un día nuestros hijos también van a dejar de estar en nuestra casa y van a dejar de necesitar de nuestras raíces. Pero mientras tanto, nos necesitan aquí para mantenerse fuertes socialmente. Bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio, por este momento, por acompañarme durante esta primera clase. Van a hacerles recuerdo que son 4 clases. Durante esta semana vamos a estar supremamente activos en nuestras redes. Vamos a terminar esta gran semana de inteligencia emocional con Empoderarte. Todos muy bienvenidos. Todavía tenemos algunos cupos abiertos. Recuerden que 29 y 30 para chicos de 13 a 17 años y 6 y 7 para niños de 7, 6, 7 a 12 años. Vamos a tener también muchos talleres de padres, vamos a tener muchas actividades para seguirnos conectando y bueno, nos vemos durante toda la semana. Espero encontrarlos en todas las clases. Igual las clases también van a ser grabadas para que si las quieren volver a ver, si les quedó algo pendiente, si no pueden conectarse, las puedan ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Alejita, yo felicitarte, Bella, felicitarte, felicitar a quienes están aquí conectados porque la conexión de verdad que nos está llamando y conectar con nuestros hijos, conectar con los estudiantes, conectar con las otras personas es espectacular. Entonces, felicitarte a ti por eso que estás haciendo y gracias por invitarme y permitirme estar acá acompañándote, Alejita. Ay, muchas gracias, mi Luz, a ti porque tengo el honor de aprender muchísimo de ti. Muchas gracias por acompañarme también en estos espacios. Muchas gracias a Enid, me escribe muchas gracias, entendí muchas cosas, soy mamá primeriza y me alegro haber recibido ese tipo de información. Bienvenida, Enid, a la comunidad SOCA. Todas en algún momento fuimos mamás primerizas, yo aún me siento mamá primeriza en muchos temas que todavía me llegan y digo, Dios, no sé cómo desarrollarlos, pero para eso estamos, para conectarnos, para preguntar. El grupo de WhatsApp es un grupo en el que podemos comentar, preguntar, me pasa esto, me surgió esto, tengo este problema y hay una comunidad detrás que te puede apoyar. Compartan esta información, por favor, compártanla con las personas que ustedes saben que la necesitan, inviten a más papás para que se unan a este espacio y pues vamos creciendo como comunidad. Muchas gracias a todos, a Félix, a Lina, a Andrea, a todos los que nos están escribiendo, muchísimas gracias. Recuerden que el video queda Gracias a ti. en YouTube. A ustedes. Recuerden que el video queda en YouTube si quieren volverlo a ver y nos vemos el jueves a la misma hora. Muchísimas gracias y espero que todos otra vez estemos aquí conectados. Gracias. Feliz noche, gracias. Chao.
ella.